Vamos a ver qué es este efecto tijera. Convocamos ya mismo a Mara Pegoraro, politóloga, coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Mara Pegoraro, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Mara, ¿qué es este efecto tijera? Bueno, lo que nosotros mostramos en el informe efectivamente es que lo que ocurre con el patrón de consumo de la clase media es una inversión en los porcentajes destinados del ingreso, vamos a llamarlo para simplificarlo, al consumo de bienes respecto al consumo de servicios. Hasta el 2022, el 60% del ingreso de los sectores medios estaba destinado a bienes y el 40% a servicios. En el último año lo que vemos es una inversión de ese porcentaje, lo cual Ujú. hablamos de un efecto tijera en términos de que, digamos, sí, efectivamente la mención de efecto tijera figura en el informe, en el sentido de que aún cuando algunos salarios de los sectores medios formalizados pueden haber logrado cierta recuperación, no acompañando la inflación, pero nominalmente percibir un cierto aumento, lo cierto es que el incremento, sobre todo en el área de servicios y el valor de los servicios públicos, hace que se vea recortado ese incremento nominal y haya que destinarlo para poder pagar la luz, el gas, el teléfono, el transporte, ¿no? Entonces, esa Sí. construcción es lo que nosotros mostramos como un cambio de patrón en el consumo de la clase media, que a la vez reconfigura las características de lo que supo ser la clase media en Argentina. Claro. Ahora, el cóctel, a ver si lo entendí. El cóctel es el siguiente: salarios planchados o con aumentos muy mínimos, en un momento fuerte crecimiento de los productos de la canasta básica de alimentos, que ahora parece haberse frenado un poco, pero nunca paró el aumento en el precio de los servicios: telefonía celular, wifi, no sé, cable, televisión, luz, gas. Eso nunca paró, eso sigue Exactamente, aumentando, sí. ¿no? Exactamente, tal cual es. Entonces, si nosotros estimamos, por ejemplo, que en el último año el gasto en servicios esenciales superó casi el 500%, ¿no? Digamos, en términos Claro, de lo que se venía pagando a lo que pagó. Por supuesto que esto va de la mano del retiro de los subsidios, y nosotros no claro, estamos señalando que no haya sido necesario reordenar la estructura de subsidios o inclusive reacomodar las tarifas. El problema es que ese reacomodamiento de tarifas de servicios públicos, la eliminación de subsidios, provoca un perjuicio a un sector que es la clase media, que además, por lo tanto, deja de hacer ciertas cosas que le eran propias de su condición social. ¿Por qué? claro, Porque exactamente, si yo no pago la luz, me la cortan, pero puedo claro, dejar de pagar el gimnasio o puedo cambiar el plan de salud de la prepaga, pero bueno, o puedo cambiar a los chicos de colegio, aunque no necesariamente esto implica que haya habido una migración hacia la escuela pública, ¿no? Pero sí sí, un cambio en términos de escuela privada, moverse a una escuela más económica o reordenar el gasto respecto de personas de cuidado, cosas que sí, hacían al estilo de vida de la clase media. Y nosotros, claro, eso es lo que buscamos en el informe, con esto te cierro, es que la clase media no es solo una definición por ingreso. Digamos, ser de clase media es una condición social vinculada a una serie de conductas sobre el consumo, el tiempo destinado al ocio, el modo de recreación. Entonces, no es solamente una certificación por ingresos, sino también una pertenencia social. correcto. Ahora, no estará hecho quizás en este estudio, pero quizás en un próximo estudio. ¿Cuántos argentinos han dejado de ser de clase media para pasar a una categoría que se la conoce como media baja, que es una intermedia entre baja y media, ¿no? Sí, nosotros en un estudio precedente del año pasado mostramos el proceso de descenso, digamos, y de achicamiento del sector de la clase media. Cuando uno habla de clase media, por supuesto, contempla tanto el límite superior como el límite inferior. Es decir, la clase Ujú, media, no, también hablamos de la clase media, lo que se llama comúnmente clase media alta y clase media baja. ujú, Para diciembre del año pasado nosotros habíamos encontrado prácticamente cerca de un 20% de personas que se habían empobrecido, pero eso también estaba vinculado con un crecimiento de la indigencia, que luego
con algunos valores vinculados a la recuperación económica se reordenaron en ese segmento. Entonces, no es que ha habido un achicamiento en este último semestre, en estos últimos 5 meses, digamos, de la cantidad de personas que integran el estrato de clase media, sino que la clase media empieza a dejar de hacer lo que la definía como clase media. Claro. Ahora, esto es una tendencia que no para, porque el gobierno cree que esto parando la inflación. Yo creo que no. Yo creo que parando la inflación esto no para. Bueno, pero el gobierno cree que sí. Ustedes como economistas, ¿qué creen? ¿Qué perspectiva le ven? A ver, en principio el dato que nosotros revelamos es que los salarios nominalmente estuvieron de mínima 6 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. Con lo cual, y estamos hablando de salario promedio, digo, si tengo que ir hacia lo que ganamos los profesores universitarios, nosotros tenemos los salarios congelados desde hace más de 9 meses. Claro. Y más del 60% de la plantilla de las universidades nacionales no alcanza al salario mínimo para ser considerado clase media. Claro. Entonces, yo te cuento una experiencia de lo que yo, de periodismo, que es donde el ámbito donde yo me muevo. Los periodistas estamos buscando un tercer trabajo, escuchá, no un segundo trabajo, ¿sí? Un tercer trabajo, porque con 2 no alcanza. Nosotros en un informe que hicimos a principios de año respecto de cómo se reordenó el mercado de trabajo, lo que mostramos es esto que vos señalás, que se llama un incremento de la subocupación de tercer nivel, digamos, de personas que buscan un tercer ingreso para complementar, porque precisamente la reorientación de tus ingresos no te alcanza, porque más del 70% de tu sueldo se lo lleva a que vos puedas llegar a trabajar. Claro. Viste que antes, ponerle 20 años antes, decíamos, me voy a tener que buscar un segundo trabajo porque con uno no me está alcanzando. Bueno, ahora la frase es, me voy a tener que buscar un tercer trabajo. Nosotros, eso en el rubro de docentes se llama el profesor, el maestro taxi, ¿no? Digamos, el que va de un establecimiento educativo al otro para tratar de completar un salario. Claro. Y un recurso también para los periodistas es la docencia. O sea, hay muchos periodistas que tienen 2 trabajos y están ejerciendo la docencia como un tercer trabajo para sumar un tercer ingreso. Sí, efectivamente. Está muy bien. Ahora, la perspectiva es mala, ¿no es cierto? La proyección da mal. En principio, uno tendería a pensar, acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es el plan económico del gobierno no está orientado a que la recuperación económica en la Argentina venga a la mano del consumo, ¿sí? Digamos, que es, si uno quiere, el modelo económico del cual gobiernos anteriores se apalancaron, ¿no? Digamos, la economía no se reactiva desde la demanda. Entonces, desde esa premisa, digamos, el gobierno nacional no está preocupado porque haya un descenso en el consumo. Por lo tanto, tampoco le preocupa el incremento salarial, porque no necesita que la gente tenga más dinero para poder consumir más. Digamos, entonces, el ancla del programa económico del gobierno es un ancla monetaria y cambiaria. No es un ancla, el ancla del programa económico no es la actividad ni mucho menos el consumo. Claro. Bueno, Mara Pegoraro, politóloga, coordinadora del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.